I a les instal·lacions de la nau ha tingut lloc la presentació del nou musical de l'ISEAC, Bienvenido Mr. Marshall, en honor als 70 anys de la mítica película de Luis Berlanga. Bueno, pues la verdad es que en esas noches de sábado, que estás ahí pensando en cosas y tus neuronas no paran, y como se había anunciado por parte del presidente de la Generalitat lo del año Berlanga, pues se me ocurrió, y están los directores y directoras, que tenemos un grupo de WhatsApp, les lancé una idea y les dije que no eran horas ni era el día de hacerlo, pero que se me había ocurrido que por qué entre los 13 centros de enseñanzas artísticas superiores de Valencia no hacíamos algo en relación al año Berlanga. Entonces el Conservatorio Superior de Música de Valencia recogió el guante y, aprovechando que tanto Joan Cerveró como José Luis Granell, que habían sido los compositores y el director musical del musical que se estrenó 15 años antes por Teatres de la Generalitat, eso sí, no con el presupuesto que nosotros lo vamos a hacer, pues que lo iban a poner en marcha. Y entonces pues es un trabajo conjunto entre música, danza, arte dramático, diseño y cerámica, los 5 centros superiores de la provincia de Valencia. ¿Qué va a tener de especial o de particular? Pues mucho, porque, a ver, hay que tener en cuenta que se va a celebrar y se va a estrenar 70 años después de que se estrenó la película de José Luis García Berlanga, que hace 15 años que se estrenó el musical, que se hizo en 2007, que participan más de 200 alumnos de los 5 centros, y yo creo que también es como una reivindicación y acercamiento, es un proyecto pedagógico de acercamiento de la figura de nuestro gran cineasta en su centenario a la gente joven, y el trabajo que ha supuesto a nivel de profesorado, en el que han participado más de 30 docentes fuera de su horario laboral y de los alumnos fuera de su horario lectivo, encima con periodo de exámenes como estamos, como cualquier universitario, porque son grados universitarios, y en medio de una pandemia con Omicron subiéndonos mucho. Entonces la verdad es que es un proyecto muy bonito, es un proyecto pedagógico muy bonito, pero también tiene la parte de talento, de reivindicación de nuestras enseñanzas artísticas superiores, que digamos somos las hermanas mayores de las enseñanzas professionals. El musical de l'ISEAC s'estrenarà a principis de febrer i estarà ple de sorpreses per als espectadors.